Bendiciones. Hoy vamos a compartir el tema cómo ser victorioso en Cristo. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? Vamos a ver lo que dice en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es muy interesante lo que dice aquí en el libro de Santiago. Y cuando decimos quiénes son nuestros enemigos, nos estamos refiriendo a donde dice la palabra mundo. ¿Qué es esto de tener amistad con el mundo? ¿A qué se refiere con la palabra mundo? Encontramos que mundo es una palabra griega que quiere decir cosmos, que se refiere a este sistema de valores, un sistema de valores anticristiano, un sistema de valores del mundo, que no es el mismo sistema de valores que el de Dios. Entonces, ahí hay una gran diferencia en lo que el mundo quiere y lo que Dios quiere. Entonces, un enemigo que tenemos en este tiempo es este mundo, es este sistema de valores. Hoy en día se están aprobando muchas leyes en contra de la palabra de Dios, ya sea el aborto, ya sea la eutanasia, muchas otras leyes que se están aprobando en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? No podemos estar de acuerdo con ese sistema de valores. No podemos hacer una amistad con ese sistema de valores. Debemos mantenernos firmes, guardando nuestros valores y principios de Dios, lo que dice en la palabra de Dios. En Gálatas 5, 16 y 17 dice: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Otro enemigo que tenemos es donde dice la carne, que viene de la palabra griega basar, que se refiere a nuestra propia voluntad. Justamente ahí hay esa lucha interior que tenemos en nuestro ser, nuestra carne, nuestro propio deseo. Y muchas veces tenemos que luchar con ello, porque nuestra carne está acostumbrada a muchas cosas. Está acostumbrada a la mentira, está acostumbrada al engaño. Nuestra carne muchas veces está acostumbrada al egoísmo. Y justamente cuando una persona conoce a Cristo, tiene que luchar con esa carne, con su propio deseo. Y es un enemigo, porque muchas veces es fuerte este deseo de la carne que nos quiere apartar de Dios. Así que consideremos a nuestra carne como un enemigo espiritual. Tenemos también lo que dice en Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí tenemos el tercer enemigo. La Biblia dice que está el diablo, que es nuestro adversario, que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando decimos diablo, se refiere a la palabra griega diabolos, que es uno de los nombres de Satanás. ¿Y a quién se va a devorar? Se va a devorar fácilmente a esa persona que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Se va a devorar a esa persona que es un cristiano superficial, a un cristiano débil, a un cristiano que solamente vive una religión, a un cristiano que no tiene conocimiento de la palabra, no tiene comunión con Dios. Fácilmente el diablo se devora a esas personas, las engaña,
las desanima. Entonces encontramos que este tercer enemigo está atacando mucho en estos tiempos. ¿Cómo debemos responder a cada uno de estos enemigos? ¿Cómo vamos a responder al mundo? Hemos dicho que el mundo se refiere a este sistema de valores anticristianos. Y vamos a poder responder a la presión de este mundo con lo que dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí nos está dando la palabra, cómo vamos a poder contrarrestar a este sistema de valores anticristianos. La única manera es transformando renovando, mejor dicho, nuestro entendimiento. Nosotros, cuando no conocíamos a Dios, nuestra mente estaba llena de cosas. Muchas veces cosas del mundo, muchas cosas que a Dios no le agradaba, muchas cosas de este mundo que creíamos que estaba bien. ¿Y cómo vamos a renovar, cómo vamos a cambiar todo lo que está aquí en nuestra mente? Tenemos que renovar con la palabra de Dios. Tenemos que renovar nuestro entendimiento con su palabra. Y cuando uno ya está renovado, cuando tú ya te has alimentado de la palabra de Dios, ya conoces la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Vas a comprobar la buena voluntad de Dios y vas a ver que es agradable y que es perfecta. Dios lo hizo todo perfecto. El hombre está queriendo cambiar las cosas. El hombre quiere destruir las cosas de Dios. Entonces vemos aquí que cómo vamos a poder contrarrestar a este mundo es cambiando nuestro entendimiento, transformando, renovando, sacando todo lo que había antes y colocando ahora la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a responder ahora a la carne? Vamos a poder contrarrestar a la carne con lo que dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, es verdad que nuestra carne, como dijimos, está muchas veces contaminada. Hay gente que está esclavizada por vicios. Y bueno, hay gente que está dominada, ya no tiene control. ¿Cómo vamos a poder vencer a nuestra carne? Aquí está, andando en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, ya pierde fuerza nuestra carne. Por eso es importante que busquemos a Dios, que andemos en las cosas espirituales, que nos llenemos de su palabra, que estemos empapados de la alabanza a Dios, que estemos en comunión con los hermanos ahora a través del internet, que participemos en los estudios, que participemos en los momentos de oración. Eso es andar en el Espíritu. ¿En dónde estás andando ahora? Algunos están andando solamente en su trabajo, todo es su trabajo, no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para reunirse a través del Zoom, no tienen tiempo para orar. Entonces no están andando en las cosas espirituales. Entonces, obviamente que la carne les va a ganar. Su carne les va a decir, no, ya no ores, ya no participes en las reuniones cristianas. ¿Y qué vas a decir? Está bien, tu carne te ha ganado. Tu carne te ha ganado, te ha alejado de Dios. ¿Por qué? Porque no estabas andando en el Espíritu. Aquí dice que cuando andamos en el Espíritu, ya no vamos a poder satisfacer los deseos de la carne. Ya no va a tener fuerza la carne, porque estuviste andando en las cosas espirituales,
y te estás llenando del Espíritu, y cuando te llenas del Espíritu pierde fuerza la carne. Nuestro tercer enemigo, dice la palabra, que es el diablo. ¿Cómo vamos a poder enfrentar al diablo? Porque él también está, él es nuestro enemigo, como dice la palabra. Lo que dice en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién tiene que huir? El diablo de nosotros. ¿Cuándo el diablo te va a dejar? ¿Cuándo el diablo ya va a decir, no, este hermano, este cristiano ya no puedo tentarlo, ya hice todo lo posible y sigue buscando a Dios y sigue obedeciendo a Dios? Este cristiano es muy obediente a Dios, se somete a Dios, así que mejor me voy a ocupar de otra persona más débil. El diablo te deja. El diablo te deja porque tú has decidido someterte a Dios. Has decidido obedecer a Dios y a su palabra. Cuando tú eres una persona que obedece a Dios y a su palabra, el diablo ya no tiene cómo atacarte. El diablo te va a dejar, va a huir, va a ir a buscar a otro que realmente es más débil. Entonces es importante, como dice aquí, te sometas a Dios, obedezcas a Dios y a su palabra, y vas a poder vencer al diablo. Hermanos, tenemos victoria. ¿Y quién es mayor que Satanás? Mira lo que dice aquí en Juan 4, primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, tengamos esta fe y esta confianza de que a veces pareciera que hay gente que habla todo el rato de Satanás, del diablo, y no, es verdad que él tiene poder, tiene riquezas en este mundo, pero mayor es Dios. Mayor es Dios, así que, y Él está con vosotros, ¿no? Él está con vosotros, Él está contigo, así que no temas, no tengas temor de lo que el diablo quiera hacer o no quiera hacer. El Dios está contigo. Tenemos victoria también porque ¿quién vive en ti? Dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que desde el momento que tú abriste tu corazón, desde el momento que tú tomaste la decisión, aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entró Jesús, entró el Espíritu Santo en tu vida, Él mora en ti. Por eso tienes ganas de buscar a Dios ahora. Si no tuvieras al Espíritu, en este momento estarías viendo la tele, durmiendo. Pero gracias a que tienes al Espíritu, por eso estás aquí viendo, estás asistiendo a las reuniones, estás buscando a Dios, porque tienes al Espíritu. Algo que te motiva a buscar a Dios es el Espíritu. Esa es una prueba que tú tienes al Espíritu Santo. Por eso estás aquí, escuchando este mensaje. También dice en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el que te da la victoria. Jesús nos ha dado la victoria cuando murió en la cruz, derramando su sangre, muriendo por la humanidad. Y solamente nosotros tenemos que creer y darle gracias porque Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son nuestros recursos espirituales? En el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que mis hermanos, aquí tenemos el gran recurso para evitar pecar, guardar su palabra. Por eso el religioso
solamente vive tradiciones. El cristiano guarda su palabra. Y cuando guardas la palabra de Dios, cuando obedeces la palabra de Dios, ya no estás pecando, porque en tu vida está la palabra de Dios. También en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí es verdad. Entonces ¿cómo vamos a poder evitar caer en la tentación? Es a través de la oración. Así que busca al Señor a través de la oración. Ten tiempos especiales para orar a Dios, y eso va a librarte de la tentación, de caer en la tentación. En primera de Juan 1:9, ¿qué pasa si fallamos? Hermanos, algo que no tienes que olvidarte, que muchas veces el enemigo, porque a veces fallamos, y el enemigo viene y te dice: ves, no sirves para ser cristiano, eres muy débil, Dios no te va a perdonar. Y eso no es verdad. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, querido hermano, querida hermana, nunca pienses que Dios no te va a perdonar. Él sí te va a perdonar. Solo tú tienes que confesar a Él tus pecados, y Él te va a perdonar. Él te va a limpiar. Así que adelante. Si alguna vez fallas, levántate de nuevo. Busca más a Dios. No le creas esa mentira de que si fallaste, ahora Dios ya no te va a aceptar. No. Si fallaste, levántate de nuevo. Busca con más fuerzas a Dios. En resumen, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Hoy hemos visto que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. ¿Qué recursos tenemos para poder vencer a estos enemigos? Tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo y el sometimiento a Dios. La obediencia también hace que el diablo huya, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder tener victoria, mis hermanos. Cuando realmente conozcamos la palabra, cuando busquemos las cosas del Espíritu, cuando busquemos al Espíritu Santo, cuando decidimos obedecer a Dios, vas a tener victoria en tu vida cristiana. Nunca te vas a alejar. ¿Qué pasa si alguna vez te equivocas? Si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Ir con sinceridad, confesar a Dios y decirle: Señor, ayúdame para no volver a caer. Así que, mi querido hermano, hermana, aquí están los recursos. Tenemos que estar atentos a estos enemigos, pero el Señor nos ha dado suficientes recursos para tener victoria en nuestra vida cristiana. Oremos. Señor amado, muchas gracias. Gracias porque nos damos cuenta que estamos en medio de una batalla espiritual. Son muchos los enemigos que quieren destruir nuestras vidas como cristianos. Pero gracias porque nos has dado recursos suficientes para poder vencerlos, para poder tener victoria en nuestra vida cristiana. Señor, yo te pido por tus hijos, para que ellos puedan aprovechar de estos recursos, que puedan buscar tu palabra, que puedan llenarse del Espíritu Santo, que puedan, Señor, obedecerte con todo su corazón. Y, Señor, cuando el cristiano vive de esta manera, va a vivir siempre de victoria en victoria. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Y si alguna vez fallamos, gracias porque vamos a ir y confesar nuestros errores, y gracias porque tú nos vas a perdonar, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.